Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos en este episodio que nos está preparando algo especial de lo cual les hablaremos en un futuro, en un blog que vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, si usted nos está escuchando en Spotify, lo invitamos a que iniciando por allá noviembre se pase a nuestro canal de YouTube a ver un blog especial que vamos a traer. Este episodio es inspirado en una de las películas que vamos a encontrar en ese blog especial que vamos a hacer de viaje y es sobre la zona de Radiator Springs, que es la zona de Cars. En esta zona vamos a encontrar una franquicia que yo realmente le había hecho mucho el quite porque no me llamaba la atención, nunca he sido como muy fan de lo que eran los automóviles hasta que llegó la Fórmula 1 a nuestro matrimonio. Pero me sugeriste bastante el tema de dar una oportunidad a esta franquicia y empecé a ver las películas y de ella, en medio de una conversación que tiene Rayo McQueen, sale la frase que le da origen a este episodio y es que no se trata de correr para llegar más rápido, sino se trata de correr para divertirse. Mm, Quiero que hablemos un poco sobre el sentido real de el estar corriendo en nuestra vida, o sea, ¿por qué realmente nosotros vivimos? Porque el sentido y el propósito que lo hemos hablado en muchos episodios del podcast es esencial, pero se nos ha convertido en una carrera de ratas, ¿o no? Sí, muchas veces queremos es alcanzar las cosas de manera rápida. eh, Como hoy decíamos y lo conversamos a veces, uno vive en una competencia con uno mismo, de demostrar que uno es capaz, que uno sí puede, que uno tiene las competencias y demás. Pero a veces no pones un freno y no estás mirando por qué lo estás haciendo. O sea, que de pronto está en tu interior que se está tratando de tapar a través de eso. Yo sé que termina replicando en Fórmula 1, pero esto, digamos, me impactó mucho cuando vi la película y dije, tengo que anotarlo para hacer un episodio porque a veces sí somos pilotos en una carrera que ya no nos divierte. Somos profesionales en una profesión que ya no nos divierte. Somos esposos en un matrimonio que ya no nos divierte. Somos padres en una paternidad que ya no nos divierte. Somos viajeros en un viaje en el que ni siquiera queríamos estar. Somos cristianos en una relación con algo que no es Dios, pero que ya no lo podemos soltar. Y, o sea, sé que va a ser duro lo que voy a tocar frente a este tema, pero sacando de lado, obviamente, la tristeza que da la partida de Roscoe, el perro de Hamilton, no es lo mismo lo que divierte en este momento el automovilismo a Max que lo que divierte en este momento el automovilismo a Hamilton. ¿Qué hace que yo realmente termine convirtiendo mi actividad, le hace mi vida, en una profesión y no en lo que me divierte? ¿Qué es lo que hace que yo viva mi vida como algo que tengo que hacer y no como algo que debería divertirme cada día? Bueno, pues también ahí va de la mano el por qué hago las cosas. O sea, yo sé que muchas cosas no son divertidas en general del ser adulto y de crecer y de las profesiones, porque cada profesión tiene algo que seguramente no nos parece aburrido, puede decirse, pero no quiere decir que no seamos buenos en lo que hacemos, porque creo que también los talentos y las habilidades ahí toman un rol muy importante cuando nosotros decidimos en qué queremos trabajar o qué queremos hacer. Sí, yo sé que muchas personas van a decir, no, pues es que yo en este momento estoy trabajando en algo que me toca o es algo en lo cual ni siquiera estudié, pero estoy haciendo esto en este momento. Y todos hemos pasado por esos momentos. No quiere decir que todos hayamos llegado
hacer lo que hacía, lo que estudiamos de inmediato. O en mi caso no fue así. O sea, tuvo que ser un proceso para poder ejercer mi profesión. Entonces, creo que también es de disfrutar cada etapa y de saber que las cosas no son inmediatas, de que el proceso hace parte de crecer. O sea, Claro, pero te digo, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Pero te digo, el mismo ejemplo aplica para esposos. El mismo ejemplo aplica para papás. Es que yo quiero que la gente entienda, y tú estás dando toda la razón en ello, mm, sobre el tema de lo que escogí, pero también quiero que se entienda que hay circunstancias que no se pueden escoger, sino que hacen parte de la vida y que no se aprenden, sino en el ir trabajando en ellas en el día a día, ¿no? Porque lo mismo que tú me estás diciendo sobre el lograr amar lo que yo hago, también debería aplicar para el tema de ser esposo o ser papá, ¿o no? Porque es que, pues, son sacrificios al fin y al cabo. pues son sacrificios, sí, pero también son decisiones, o sea, porque a ti nadie te obliga a casarte, nadie te obliga a tener hijos, nadie, pues en teoría, ¿no? Pero no, o sea, son decisiones que tú estás tomando y eso te conlleva a otras cosas, ¿sí? A ciertas responsabilidades y demás, y a ciertas cosas y a ciertos cambios en tu vida. Y de eso hace parte, pues, el tomar esas responsabilidades y esas decisiones. O sea, obviamente cada vez va uno desbloqueando una nueva área, un nuevo reto, ya sea como matrimonio, como hijos y demás, porque obviamente ninguno de esos procesos trae un manual. Te pueden dar mil consejos, pero ya en la práctica son completamente diferentes los ejercicios y lo que tú vives en el día a día. Entonces yo creo que también es como que el tener unas bases claras sobre cómo quiero llevar la crianza, cómo quiero llevar el matrimonio, cómo quiero llevar mi carrera, y también qué aspectos no son negociables. Me gusta eso que tú acabas de decir frente al tema de desbloquear nuevas áreas, mm, porque algo que esta semana yo te decía que me molestó mucho de pronto de las declaraciones de Lando frente a Max sobre que si él también hubiese tenido papás pilotos sería mucho mejor que Max. Y no sé si de pronto lo tomo así por ser fan de Max y había un contexto mucho mayor donde le da, pero algo que me ponía a pensar es que Max los fines de semana que no hay carreras, él está probando otras categorías o está en el simulador. Y lo que tú me dices es desbloquear nuevos niveles sobre la generación de lo que yo estoy haciendo para que me apasione más y haya una nueva forma y un nuevo lugar a donde voy. Yo, en principio, cuando había esta lucha Max Hamilton, mm, yo era un poco duro con Hamilton y de pronto tú y yo teníamos la rivalidad con él. Este año ha sido un año en el que, digamos, yo le he podido coger mucho más aprecio a Hamilton porque ha pasado por muchas cosas que lo llevan bueno, que me llevan a creer que si él no amara el deporte, no estaría ahí. O sea, si lo que pasó este fin de semana, para mí muestra mucha valentía. Muchos errores también se cometieron este fin de semana, pero muestran mucha valentía en lo que él acaba de vivir y aún así estar detrás del timón. Pero yo quiero que hablemos sobre ese tema de, ¿son los nuevos desafíos los que me permiten divertirme en la carrera? Y mira lo que decía la frase. No se trata de que corra para llegar más rápido, sino que se trata de correr para divertirme. Porque hay personas que llegan a la meta rápido o no, pero la cuestión es, ¿se divirtieron en el camino? Sí, o hay personas que les entregan todo de manera muy en bandeja prácticamente y no tuvieron que hacer un proceso y demás. Y en algún punto le coges mamera, o sea, te da pereza ciertas cosas porque cuando fue de pronto tan sencillo, tan fácil, como que no valoras dónde estás o no de pronto no tienes la misma gratitud de cuánto te costó llegar a donde estás en este momento, ¿sí? Entonces, por eso digo que todos los procesos son necesarios y que todas las cosas, empezar por algo pequeño, es necesario para llegar a algo pues muy grande, porque eso también prueban muchas cosas del corazón, la humildad y demás.
Pero sí, no se trata de uno, y eso nos ha pasado a todos. Todos queremos todo rápido, todos queremos que las cosas sucedan de inmediato, que las cosas se den en un año. Y las cosas no se van a dar seguramente en un año, sino van a pasar 7, 8, 10 años para que se logren. Pero también es como esa luz que tú tienes como de, en algún momento se va a cumplir. Eso también tiene en cuenta también la mentalidad que uno tenga en ese momento. L- Estaba pensando ahorita que lo que tú obtienes fácil, para ti va a ser imposible replicarlo. Y se me venía a la cabeza una idea de cuando tú invitas a comer a alguien y compras la cena, esa noche todo el mundo va a comer espectacular, pero la próxima vez que los vuelvas a invitar, la experiencia va a ser diferente, porque tú no vas a poder cocinar esa misma comida. Y cuando la gente diga, yo quiero volver a probar ese plato, pues vas a tener que volverlo a comprar, porque no viviste la experiencia, lo que te costó el hecho de aprender a cocinar eso. Hay temas que, digamos, son difíciles porque el proceso en el camino cristiano no es fácil, no es fácil de vivir. Yo creo que debió ser muy complejo para Moisés pasar de ser el que estaba en el palacio, el que podía aspirar a un puesto alto dentro del gobierno de Egipto, a un nadie cuando se supo dentro del mismo pueblo judío, dentro del mismo pueblo de Israel, que él había matado al egipcio y que el faraón lo podía llegar a matar, y después tener que venir a colocar la cara, liberar el pueblo y después tener que liderarlo por el desierto, fuera por el tiempo real que se debieran haber tomado de días o por los años que costó llegar hasta allá. Lo mismo considero que no debió haber sido fácil la carrera de Pablo en el momento de ser Saulo, perseguidor de la iglesia, pasar a tener un encuentro con Jesús directamente y después empezar a formarse en lo que era el evangelio que él criticaba. O sea, todos los caminos realmente de personas que fueron trascendentes en la fe fueron caminos muy costosos, caminos que realmente llevaron en prácticamente, si la mente no me traiciona, 10 de los 11 originales, o bueno, si contáramos a Judas, 11 de los 12 murieron y fueron registrados en la historia con muertes feas, terribles, atroces. Estamos hablando de desollar, estamos hablando de crucificar, estamos hablando de cortar cabezas, estamos hablando de muertes graves. Entonces, no se trata de ser el que llega más rápido. Y hay un versículo en la Biblia en la que esta persona que anhela el poder de Jesús le dice a los discípulos, díganme cuánto cuesta y yo se los compro. ¿Cuánto cuesta tener el poder del Espíritu Santo y yo se los pago? Le pudieron haber dicho el valor que fuera y yo creo que lo pagaría. La cuestión radica en que en el momento en el que lo pagara, no había forma de darle a él lo que él realmente no creía, porque el poder del Espíritu Santo no es algo que tú le transfieras a otra persona, es algo que está en esa persona y que por fe se va a manifestar. Yo quiero que veamos y traslademos esto al episodio en la película en la que nos estamos basando. Cuando empieza la película, el Rayo McQueen es un carro exitoso, que llega rápido, que está a punto de ganar. Es más, a la carrera a la que él va es una carrera donde quedaron tres empatados y el que gane esa carrera es el que la ganaría definitivamente la Copa Pistón. Pero realmente él no amaba lo que hacía, él amaba ganar. Y muchas veces podemos ser esas personas que realmente no amemos lo que estamos haciendo, sino que amemos llegar a la meta. Y hay personas que acaban el día agotadas. Ya, terminé, un día más. Y ese día se convierte en meses y esos meses se convierten en años. La pregunta es, y te digo vida,
¿Qué le va a decir Dios a esas personas cuando se encuentren con Él en la eternidad? Porque Dios les va a decir qué hiciste con el tiempo que te di. No, yo trabajé, yo crié a mis hijos, yo los levantaba, les cocinaba, subía, bajaba, etcétera. ¿Disfrutaste el tiempo que te di? Porque no me acuerdo quién se lo escuchaba y ahorita que tú me cuentes qué opinas de esto, si te acuerdas quién fue el que lo dijo. Pero, ay, creo que es una prédica de Dante, que él decía, de las que tanto me envías, él decía que lo que más pide la gente en los hospitales cuando está a punto de morir es tiempo Mm, para haber hecho más cosas. Él decía que no se arrepentían tanto de lo que habían hecho, sino pedían tiempo para haber hecho más. Entonces, de pronto la pregunta de Dios puede ser, ¿qué hiciste con ese tiempo que te di? ¿Lo convertiste en una costumbre de levantarte, acostarte, hacer ta? ¿O disfrutaste? ujú. Sí, y creo que todos caemos en la rutina en general. O sea, nos pasa mucho que nos volvemos automáticos. Sabemos que llegamos a tal hora, hacemos esto, cocinamos, hablamos de la situación del día a día, nos acostamos, vemos un capítulo de X, Y, lo que sea, y se vuelve todo en una dinámica, pero perdemos el disfrutar o incluso el despertarnos temprano, el poder compartir, ver algo, el sentarnos a comer, así sea unos huevitos, lo que sea, o sea, como que perdemos el gusto o pierde sentido y propósito hasta esas pequeñas cosas. Los, estamos hablando de que Dios escogía a un sacerdote que podía entrar a su presencia, cuando no era como ahora que podemos tener una relación directamente con Él, sino escogía una familia. Hoy lo vimos en Prédica, descendientes de la familia de Leví. Y había uno en especial que se le permitía entrar una vez al año a su presencia directamente. Y hablamos en este momento, para que ustedes estén en contexto, de Elí. Y él tenía unos hijos. Elí también toma a Samuel y lo empieza a formar. Los hijos de Elí se familiarizaron tanto con la labor del papá y que ellos iban a ser los que siguieran en ello, que les pareció fácil tomar las ofrendas, comer, prostituir su posición, acostándose inclusive con las personas, con las mujeres. Y a veces también como que prostituimos esa oportunidad que Dios nos da en el día a día, diciendo, ¿qué más da? Va a haber otro día, tomándolo por cierto. Hace poco hablábamos con un grupo sobre los milagros y muchas veces no entendemos que el milagro más grande es levantarnos cada día. Es trascendental entrar a analizar cómo corro yo mi carrera, cómo estoy yo realmente tomando la responsabilidad de ser el piloto dentro de ese carro y entender que al final lo que Dios está buscando es que cuando se cierre el ciclo, se haya hecho lo más importante y era llevar su mensaje, su palabra, llevar a Jesús, pero haber disfrutado el camino y la carrera. Les enviamos un abrazo gigante, nos escuchamos, nos vemos dentro de 8 días con un nuevo episodio. Chao.